les decía, cuando el instructor falla. Y la palabra, hermano, instruir significa enseñar, doctrinar, dedicar o consagrar. Esa es la palabra instruir. Ahora traigo la definición, que es ser un instructor. Dice allí, persona que cuenta con los conocimientos técnicos, pedagógicos necesarios para preparar, enseñar, formar y capacitar personas, transmitiendo los conocimientos correctos para el desarrollo y desempeño de las actividades y tareas con los procesos y técnicas adecuadas. Ese es un instructor. Por eso aquí le he puesto título, cuando el instructor falla. ¿Cuántos padres vemos acá? Y esto es para padres, porque los abuelos ya estamos excluidos de eso. Porque nosotros como abuelos tenemos que querer a nuestros nietos, ¿va? Pero como padres tenemos grandes obligaciones. Quiero que me ponga atención, hermano. Como padres tenemos grandes obligaciones y grandes retos, porque nosotros somos los instructores de nuestros hijos. Amén. Y estoy hablando de aquellos buenos padres, no de aquellos que abandonaron hijos y todo lo demás. Pero cuando nosotros como padres somos los instructores y fallamos, fallan nuestros hijos. Amén. Y lo vamos a ver, hermano, por medio de la palabra. Y más de introducción, hermano. Bueno, hoy se celebra el aniversario 203 de la independencia de nuestra patria. Hoy pasé como a las 6 de la mañana por San Salvador. Ya estaba cerrado un montón de calles, hermano. Los estudiantes, militares, etcétera, salen a marchar, ¿va? Al igual que las diferentes, bueno, cada banda, bueno, antes se les decía banda de guerra, ¿va? Hoy les dicen bandas de paz. Pero cada banda, cada grupo de cachiporristas tiene su instructor, ¿va? Y va una persona que los va guiando adelante. Pero cuando esta persona falla, falla todo el grupo. Amén. ¿Por qué? Porque tal vez se equivocó en la instrucción, se le olvidó cómo instruirlo. Entonces, y para llegar, hermano, a este día, bueno, yo conozco que quizás ensayan a lo largo de los primeros meses del año. Y así es nuestros hijos, hermano. Desde que nacen tenemos que instruirlos. Y este es el mandamiento que nos da el Proverbio 22:6, que lo instruyamos. Y ya les dije que significa instruir, enseñar, doctrinar, dedicar o consagrar. Entonces, hermano, eso es que cuando el instructor de las diferentes cosas falla todo el grupo. Nosotros, hermano, como padres, somos los instructores de nuestros hijos para que cuando crezcan pongan en práctica lo que aprendieron de nosotros. Amén. Porque si nosotros les enseñamos cosas buenas, eso es lo que van a reflejar, eso es lo que van a dar. Pero si nosotros les enseñamos cosas malas, si les celebramos cuando el niño comienza a hablar bueno, las malas palabras rápido se aprenden, ¿va? Entonces eso es lo que ellos van a reflejar y lo que van a dar allá en la calle. Y muchas veces culpamos a los niños, no, los que permitimos muchas veces somos nosotros como instructores, como padres. Entonces, ¿quién qué instruye o guía nuestra vida? ¿Quién? ¿Quién nos instruye a nosotros? Lastimosamente, hermanos, nosotros, bueno, los que pasamos de los 50, ¿va? Muchos no tuvimos la instrucción de los padres. Nosotros muchas veces nos fijaban en lo que hacían. Y yo recuerdo, hermano, y no es queja ni es nada, porque muchos van a decir, allá otra vez con lo mismo, si esa época ya pasó. Pero somos la última generación, hermano, que escuchamos los consejos de nuestros padres. Muchas veces no nos instruían con palabras, no se sentaban con nosotros a platicar o a dar, pero con el ejemplo nos instruían. Y muchos hemos sobrevivido a eso. Entonces, ¿quién o qué instruye o guía nuestra vida? Quien sea, hermano, o lo que sea que nos dirige, determina nuestra manera de pensar, nuestras acciones, nuestros deseos y caminos. Mucha gente, hermano, hoy se deja guiar
por sus sentimientos. Se deja guiar por otras cosas que no están acorde a la palabra de Dios. Y como resultado, carecen de estabilidad que solo proviene de depender de la palabra. La estabilidad, hermano, viene o se da de depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted ve en las calles muchas personas que porque tuvieron un mal instructor, hoy andan perdidos en vicios, andan perdidos en prostitución, en cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Pero qué falló allí? La instrucción. ¿Quiénes fallaron? Quizás sus padres. Algunos quizás fueron abandonados por sus padres cuando estaban pequeños y los echaron a la calle, pero eso ya es otra cosa. ¿Pero quién los guió? ¿Quién los instruyó? La calle. Y el enemigo, hermano, no instruye para bien. Y muchas veces nosotros como padres nos dejamos usar también por el enemigo. Ahora, hermano, como están las leyes, sí es un poco más difícil tratar de educar. Allá dice la palabra de Dios que castiguemos a nuestros hijos con vara. Pero hoy como están las leyes, hermano, es bien difícil. Pero igual usted y yo que conocemos de Dios, debemos de enseñarle los caminos de nuestro Dios. Cuando el Señor, hermano, es nuestra guía e instructor, nos da la claridad y las fuerzas que necesitamos para vivir como Él desea. Mientras confiamos en Él. Porque usted va a ver, hermano, hoy en las iglesias también se está dando ese fenómeno que la gente se está yendo. Porque quizás no llena lo que verdaderamente va a buscar, porque muchos vamos a la iglesia buscando diferentes cosas. Cómo llenar un vacío, cómo llenar algo que en nuestra vida estuvo mal. Pero si también, y me voy a incluir los que pasamos al frente, instruimos mal a la congregación, también va a fracasar. Y ese es el problema. Hoy el mundo se está perdiendo, hermano, por eso. Porque no hay instrucción de parte de Dios. Y tenemos un gran reto como padres para guiar a nuestros hijos y los queremos ver en victoria. Y vamos a empezar, hermano. Número 1. Vamos a ver, por medio de la Biblia, padres que fallaron en la instrucción. Por eso me voy a enfocar y un día de esto vamos a hablar un tema de los deberes como padres. Ahorita vamos a ver los que fallaron, porque muchas veces tenemos deberes, como padres tenemos deberes para con nuestros hijos, pero vamos a ver algunos que fallaron y que están en la palabra de Dios. Número 1, falló como padre Noé. Váyase allá a Génesis, capítulo 9. Versículo del 18 al 21. Usted conoce, hermano, todos conocemos la historia de Noé, cuando Dios lo llamó, lo instruyó, Dios le dio todo lo que iba a hacer, pero ¿qué pasó? En el capítulo 9 comienza a decir que Dios hizo un pacto con Noé, pero vaya al versículo 18 y ahí tiene un título que dice la embriaguez de Noé. Dice el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Recuerden, hermano, que venían del diluvio. Y ellos lo volvieron a poblar. Dice el 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Dice el 21, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Cuál fue el problema? Primero se dejó guiar de Dios. Le enseñó a sus hijos a trabajar, les enseñó a sus hijos a que poblaran la tierra, pero ¿qué pasó? Dice que se embriagó. Y más adelante dice que uno de sus hijos vio su desnudez y lo maldijo y ahí comenzó un gran problema. ¿Por qué, hermano? Porque tal vez él pensó, bueno, yo ya estoy mayor, yo ya lo voy a hacer, pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso delante de nuestros hijos? Ellos aprenden. Porque nuestros hijos, hermanos, aprenden lo que nosotros como padres hacemos. Amén. Y eso es lo que van a reflejar allá afuera.
Y Noé falló en ese aspecto. Porque dice que plantó la viña, vaya, está bien, labró la tierra, comenzó a trabajar y todo. Pero se embriagó. Y lo hizo delante de sus hijos. Y ese, hermano, es mucho problema que pasa hoy día. Que muchas veces queremos evitar o decirle a nuestros hijos, mira, no hagas esto, pero nosotros lo estamos haciendo. Y ese, hermano, no es buen ejemplo. Entonces, allí falló Noé, falló el padre. Porque no menciona a la madre, dice que falló él como padre. Muchas veces fallamos nosotros, hermano. Vamos a ver otra persona, otro padre que falló fue Jacob. Váyase allá a Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y dice el 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y aún no podían hablarle pacíficamente. ¿Cuál fue el problema? Jacob, Israel, tenía varios hijos, pero dice que amaba más al último, a José, porque lo había tenido en su vejez. Y lo mimaba y le hacía más cosas. Por eso dice la palabra que viendo sus demás hermanos, le aborrecían y lo odiaban. ¿Cuál fue el problema? Amarlo más. Mi hermano, yo recuerdo que nosotros, bueno, que antes no había televisión, ¿no? Nosotros fuimos 15. Bueno, murieron 4, quedamos los 11. De los 11 que tenías, lo que hermano 10. Pero yo recuerdo, hermano, que mi papá y mi mamá los querían ir por igual a todos. Si había comida para uno, había para todos. Pero ese es el problema, que muchas veces nosotros, como padres, cometemos el error de amar a uno más que a otro. Y esto es lo que pasó con Israel, con Jacob, que amaba más a un hijo porque dice que le ponía queja de los otros y quizás hasta mentía. Entonces, como padres muchas veces fallamos en amar a un hijo más que a otro. Hermano, no todos los hijos son iguales. Amén. Cada quien tiene su personalidad, su manera de ser, su manera de actuar. Unos somos las ovejas negras de la familia, lo digo por mi persona. Pues yo soy el más vago, el más loco. Pero gracias a Dios estoy acá. Pero todos, hermanos, somos diferentes. Y Jacob cometió ese problema. Y de allí, hermano, usted sabe la historia, lo vendieron, lo querían matar. ¿Por qué? Porque es lo que veían sus hermanos. Entonces, amaba más a un hijo y despertó los celos y el enojo de los demás. Y ese es el problema, hermano. Si usted tiene más de un hijo, quiéralos por igual a todos. Amén. Yo tengo como 10. Pero hay que quererlos todos por igual, hermano. Si a uno se le compra una cosa, tiene que haber para todos. No porque aquel fue esto y todo lo demás. Hoy por la mañana me estaba contando un amigo. Él tiene una hermana. Y él dice que es católico y todo lo demás. Pero tiene una hermana que tiene 2 hijos. Uno es más bolo que el guaro. El otro es tranquilo, calmado. Se fue para Estados Unidos, va a hacer sus cosas, vino acá. Construyó una casa y todo, tranquilo va. El otro hermano, el hermano menor, él es bolo, en vida lo heredaron, vendió la herencia, sacó a los papás de la casa, los hizo, y me estaba contando hoy por la mañana que dice que esta semana pasada, el hijo, el bolo, le pegó a la mamá. Y se fue para donde otra familiar y dice que el hijo mayor la fue a ver y le dijo, mamá, pero ¿y qué es lo que pasó? Que mira, y dice que todavía defendiendo al bolo. Y le dijo, no, si es que no me pegó, solamente me asustó y por eso estoy enfermo con grandes moretes. Y ella se preocupa cuando el hijo anda por la calle, ay, que mi hijito, que lo van a golpear, que aquí, que allá. Y el hijo es malcriado porque cuando necesita de comerse ahí la llama. ¿Cuál es el problema? El otro hijo, el mayor, no quiere saber nada del hermano. ¿Por qué? Por eso, hermano. Porque comete el error de querer más a un hijo, de dejarle pasar todas las cosas. Entonces,
como les digo, hermano, cuando usted dio, o si usted tiene más de un hijo, hay que quererlo por igual. Dichosos aquellos que fueron únicos, que les dieron todo. Pero ese es el problema. Mire, esta familia está así destruida. Pero es por eso. Porque la señora defiende a capa y espada al hijo bolo. ¿Quién falló también, hermano? Isaac y Rebeca. Fallaron como padres. Porque esto está ya en Génesis 25, del 27 al 28. Y dice que Isaac amaba más a Esaú. ¿Por qué? Porque le daba de comer. Él era diestro en la casa, dice, y bueno para cazar. Y Rebeca amaba más a Jacob. Porque dice que era tranquilo, que ella le ayudaba a lavar los trastes y todo lo demás, porque era más hogareño. Pero ¿cuál fue el problema? Perdón. Cuando Isaac quiso bendecir a su hijo primogénito, que en este caso era Esaú, Rebeca, cuando le oyó que Isaac le estaba diciendo a Esaú que fuera a cazar y que le hicieran una comida y que se la llevara para bendecirlo, dice que Rebeca estaba oyendo y le dijo al hijo, a Jacob, que se vistiera o que fuera a agarrar un cabrito y que se lo hiciera y la comida al papá y que la vistió porque Esaú era velludo y Jacob dice que era lampiño, pues. Y lo vistió con la ropa de su hijo, le puso la piel de los cabritos que había matado, porque como Isaac ya no veía. ¿Y qué fue el problema, hermano? Que bendijo a Jacob. De allí, hermano, usted sabe la historia. Esaú lo quería matar, el otro se fue a huir, hubo unos grandes problemas. ¿Por qué? Por eso mismo, porque habían preferencias. Otro hermano que falló como padre fue Elí. Váyase allá al primer libro de Samuel. Capítulo 2, versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué le falló? Elí era el sumo sacerdote. Sus hijos también eran sacerdotes, pero no los instruyó en los caminos de Dios. No los instruyó bien. Porque ellos también eran sacerdotes, eran de la línea sacerdotal. Pero ¿qué pasó? Dice aquí el versículo que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cuál era el problema? Que le estaban sirviendo a Dios, pero no lo hacían de la manera que Dios lo había pedido. Váyase allá al versículo 12 al 17, siempre el capítulo 2, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Por qué se pierden nuestros hijos? Porque no tienen conocimiento de Dios. Porque nosotros no los instruimos en los caminos de Dios. Porque muchas veces somos muy permisivos con nuestros hijos. Que hagan lo que ellos quieran. Y nosotros como padres, hermanos, los dejamos manipular por ellos. Si usted se fija, hermano, los niños desde que nacen manipulan a los padres. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a llorar hay que darles comida, ¿verdad? Se quedan tranquilitos. Ya lo están manipulando. Pero ¿qué es lo que dice acá? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Dice, y era costumbre a los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y sacaba la carne que tenía que comerse el sacerdote. Pero era un ritual. Después, váyase al versículo 17, dice. Váyase al versículo 17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes,
Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Por qué? Porque dice que ellos llegaban y sacaban la carne y comían lo que ellos querían, no lo que estaba establecido en la ley. Y Elí, que era el sumo sacerdote, dice que ya estaba viejo y solo oía la mala fama de ellos. Pero ¿qué pasó? No los instruyó. Dice el versículo 23, siempre el capítulo 2, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Él tenía conocimiento de cómo se comportaban sus hijos. Y nosotros, hermanos, dicen por allá que nosotros como padres somos los últimos que sabemos las cosas. No, mentira, hermano. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos alcahuetes. Nosotros sabemos las cosas que hacen nuestros hijos. Bueno, lo digo por mi persona, no por otro. Los vemos ahí a la 1 de la mañana chateando. ¿Y qué cosa buena va a estar haciendo? ¿Y qué es lo que les dimos nosotros? Apagar eso ya que ya es noche, dormiste. ¿Por qué? Pero cuando les decimos que vamos a leer la Biblia, ahí les da sueño. Cuando les decimos que vamos a orar, ahí no quieren. Y sabe, hermano, el problema principal de hoy día, de nosotros como padres, que para que nuestros hijos no los estén molestando, les compramos celulares, les compramos, bueno, y las tablets que han dado el gobierno, las computadoras y todo lo demás. Y ahí están tranquilitos. ¿Y cómo les decimos algo nosotros si pasamos todo el día con el aparato en la mano también? Por eso hay que instruirlos en el camino de Dios. Por eso dice allá Proverbios: instruye, que los instruyamos en los caminos de Dios. Porque muchas veces los jóvenes se van de las iglesias. Porque no hay instrucción. Porque nosotros como padres todavía les preguntamos: ¿querés ir a la iglesia? Y como si el hijo dice que no, pues está bueno. Y uno muchas veces como padre deseando que los hijos digan que no. Pero falta instrucción. Entonces Elí falló como padre. Y al final murieron sus hijos y murió también él. Porque dice la palabra de Dios que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. ¿Qué sembramos nosotros nuestros hijos? Eso van a cosechar. Usted, hermano, ve, si va a los centros penales, hoy ve un montón de señoras, mujeres jóvenes y todo lo demás, ya canosas, ya cansados, a ver a sus hijos. Y no hijos ya mayores de 25 años que cometieron, no, jovencitos de 12, 13 años, que ya están condenados a 10, 15 años. ¿Por qué? Porque como padres fallamos. Porque como padres les dimos todas las cosas que ellos pedían y cuando no pudimos darles lo que ellos pidieron, comenzaron a delinquir, comenzaron a exigir. Ese es el problema. ¿Quiénes fallaron también, hermano? Los padres de Sansón. Váyase un poquito más atrás. Al libro de Jueces, capítulo 13. Y le estoy poniendo, hermano, ejemplos bíblicos. Jueces, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel también se había salido de los mandamientos de Dios. Y cuando uno como persona también hacemos lo malo ante los ojos de Dios, también los pone de esclavos, los mete a la cárcel. Dice el versículo 2: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y le darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque
porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ese fue el mensaje que le mandó Dios por medio del ángel a sus padres. ¿Se acuerdan de Ana? Que él estaba pidiendo a Dios un hijo, pero ella lo consagró a Dios, se lo ofreció a Dios y le cumplió, porque lo llevó, cuando lo destetó a los 3 años, lo llevó al templo, y ahí lo dejó y lo visitaba. Y Samuel fue uno de los grandes profetas y jueces. Pero ¿qué pasó con los padres de Sansón? Recibieron la palabra, recibieron la instrucción, pero no siguieron lo que Dios les había dejado, permitiendo que su hijo se uniera con mujeres que no conocían a Dios. Vaya al capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dice, descendió Sansón cuando creció. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Con quién se juntan nuestros hijos? Con el vago de la calle. Y muchas veces nosotros lo permitimos. Dice, y lo vio y le gustó. Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Dice el versículo 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Cuál fue el problema? El hijo mandando al papá. Y usted sabe los problemas que pasaron después. Entonces, hermano, yo como le digo, pues todos como padres cometemos errores. Todos seres humanos no somos perfectos. Pero usted y yo, que tenemos conocimiento de Dios, eso es lo que debemos transmitirle a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que les vaya bien en la vida. Para que después ya no estemos llorando allá, porque, ay, pobrecito mi hijo, le pusieron 30 años y era inocente. ¿Por qué? Porque falló la instrucción. O veamos a nuestros hijos en vicios, como esta mujer que le digo, el que lo defiende. Y dice, no, pobrecito de mi hijo, y él no hace nada. Le ha ido a machetear la casa al otro, al tío, le ha ofrecido las balas y no hace nada. Entonces ese es el problema, hermano. ¿Quién falló también, hermano? Ya para ir finalizando, Job, como padre también falló. Váyase allá al libro de Job, antes de los Salmos. Usted conoce la historia de Job, cómo Dios lo exaltó a él, no a los hijos. Porque muchas veces las personas se fijan en los padres y dicen, ah, no, si el papá es de buena familia, tiene buenos principios, es educado y todo lo demás, pero los hijos, cuidadito. Dice Job, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo era, hermano? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de él. Pero ¿quién era el temeroso de Dios y apartado del mal y era perfecto? ¿Quién era? Job. ¿Y los hijos? Dice el versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yunas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Dice el 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y qué más, hermano, y bebiesen con ellos. No está hablando allí de que entre medio del fresco de chan y todo lo demás tal vez iba a otra cosa, ¿va? Y dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los... ¿Cuál fue el problema?
Si usted se fija, hermano, los nombres de los hijos no están allí. ¿Por qué? Porque él les permitía que hicieran fiestas, dice, cada día, todos los fines de semana. Y invitaban a las hermanas y quizás le presentaban a ella a alguien. Y Job dice que lo santificaba, pues como, ¿qué es lo que queda muchas veces nosotros como padres? Orar por nuestros hijos. Pues. Yo conozco madres que a las 3 de la mañana ahí están todavía pendientes porque el bolo no ha llegado. Ya cuando oye o abrir la puerta, ay, bueno, ya llegó mi hijo, gracias a Dios, ahí está. Ya la señora ya se duerme un poco tranquila. ¿Pero qué pasó? Falló la instrucción. Fallamos como padres. Y eso es lo que le pasó a Job. Y usted conoce pues que todos los hijos desaparecieron. Hermanos, ya hablamos de estas personas. Ahora nosotros como padres tenemos que dar el ejemplo. Amén. Váyase allá a primera carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 6 y después nos vamos a pasar al versículo 13 al 15. Dice el versículo 6. Porque yo ya estoy para hacer primera, estoy leyendo la segunda, permítame. Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Para quién es este mensaje? ¿O esta amonestación? Con el perdón de mis consiervos, es para los que estamos al frente. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo le había enseñado o había tomado a Timoteo como su hijo en la fe. Y él le enseñó todas las cosas que Dios le había instruido a Pablo. Pablo instruyó bien a Timoteo, hermano, su hijo en la fe. Ahora vaya al versículo 13 al 15. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la... ¿En qué dice que se ocupa, hermano? En la lectura de qué? De la palabra. No de las tragedias griegas, no del Popol Vuh. Es cierto que tenemos que saber historia, ¿va? Pero dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Dice el 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vemos el ejemplo, hermano. Pablo, desde que se convirtió a Cristo, desde que lo conoció, le sirvió. Y ya no volvió atrás. Y instruyó a Timoteo, instruyó a Tito en los caminos de Dios. Entonces, como padres, hermanos, nosotros debemos de hacer lo mismo. Para concluir, váyase allá a Proverbios, donde comenzamos, capítulo 10, versículo 17. Dice, el deseo de los humildes oíste. Creo que me equivoqué, Proverbios 10, 17. ¿Pero cuál es? Proverbios, que estoy en Salmo. Ya no vi que yo. Así como digo, aquel mix copito, ¿dónde estás? Proverbios 10, 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Y esto es para todos, hermanos, para los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces también es para nosotros como hijos de Dios. Dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión pierde. Le va mal. Y ese es el problema que muchos tenemos, que no queremos recibir la instrucción de parte de Dios.
o de parte de otra persona que está a cargo de un ministerio o de otra cosa. No queremos recibir instrucción. Dice allá Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. Los que somos enseñados, hermanos, participemos con aquel que nos instruye. Démosle gracias a Dios por el pastor, por el líder, pero aquel que nos instruye, aquel que nos invita a que siempre sigamos adelante, que no desmayemos. Este versículo a los jóvenes dice, Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Dice, aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese es para nosotros como padres. Hermanos, como padres tenemos un gran compromiso para instruir a nuestros hijos. Cuando haya necesidad de aplicar la corrección hay que hacerlo. No hay que ser muy permisivos con nuestros hijos. No hay que permitirles que hagan cosas que están fuera de las normas que usted y yo conocemos de parte de Dios. Porque si nosotros somos permisivos, ¿cómo podemos decirle a nuestros hijos no lo hagáis? Oye, hermano, ahí en los desfiles anda un montón de mujeres, hijas de cristianos, enseñando su cuerpo. Pero porque con nosotros lo permitimos. ¿Y qué le vamos a decir? Entonces, como padres tenemos grandes compromisos, hermano. Como pastores y líderes también tenemos que instruir y guiar a la grey de Dios. Que Dios nos ha encomendado. De ustedes, hermano, y de mí depende dar buena instrucción. Vamos a orar y decimos, Dios y Padre, damos las gracias por su misericordia, por su amor. Perdóname, Señor, si tenía alguna palabra que no tenía que haberla dicho. Perdóneme. Pero hemos visto por medio de ella, Señor, que grandes personajes bíblicos también fallaron como padres. También, Señor. No lo estamos justificando en todos, pero le pido que nos ayude a guiar, que nos ayude a instruir a nuestros hijos, Señor, como usted lo ha mandado por medio de su palabra. Ayude Dios Todopoderoso a los padres que están comenzando, Señor, esa tarea de guiar y educar a esos niños pequeños. Y aquellos, Señor, que ya tenemos los grandes, que muchos reflejan lo que nosotros les enseñamos, Señor. Gracias por ello. Pero les pido, Padre amado, que nos perdone por las veces que fallamos como padres, que fallamos, Señor, como hijos. Y le pido que su instrucción nunca se aparte de nuestras vidas, que esté con nosotros, Padre Celestial. Le pido que nos lleve con bien hasta nuestros lugares, que nos proteja en el camino de todo peligro, de toda cosa mala, Señor. Pero también en esta hora, si hay alguna persona, algún amigo, alguien que nos visita o alguien que no está seguro de su salvación, le invito a que esta mañana le abra la puerta de su corazón a Jesús, que le deje entrar y lo haga su Señor, su Dios y su Salvador. Levante su mano. Levante su mano. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Le pido que bendiga, Señor, a su grey, a estos que están en este lugar, Señor. Que nos protejan en el camino, que el día miércoles, Señor, nos dé la oportunidad de estar en su casa para alabar y bendecir su nombre. Quédese con nosotros y ayúdenos, Señor, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, una nueva